Good morning, everybody. Good afternoon, good evening Buenos for the time you're días, in buenas tardes, the world buenas today. noches, dependiendo Thanks de for dónde being se here encuentren en el today mundo. with Gracias por us. estar aquí el día Uh, de hoy con we are nosotros. having this webinar today with the Sostenemos este webinar interpretation hoy channel. con So please, disponibilidad de if you interpretación. Por wish to favor, listen to the si desean interpretation, you escuchar can look la at lower interpretación, part pueden and click the ir a la button, the barra icon, de on the herramientas, future having seleccionar option el and icono que select parece un English globo as your language. terráqueo y seleccionar el idioma de So that you can preferencia. follow us Con with eso nos podrán in seguir English for those persons who en are el idioma de Spanish speakers. preferencia, tanto Welcome español como en inglés. to our event today. Bienvenidos a nuestro webinario. Veronica, the floor is yours. Verónica, tienes la palabra. Muy bien, bienvenidos todos a esta segunda sesión del seminario conjunto sobre digitalización que ha organizado la Cooperación Interamericana de Acreditación IAAC, sus siglas, y la Cooperación de Acreditación Asia-Pacífico APAC, en este camino hacia la transformación digital y la preparación para la digitalización en el campo de acreditación y la evaluación de la conformidad. Dan lugar a esta iniciativa para intercambio de experiencias entre regiones sobre diferentes metodologías adoptadas para que los organismos de acreditación se adapten con más facilidad a los próximos cambios de las economías globales. Con esto damos la bienvenida a todos nuestros participantes, a los representantes de organismos acreditadores, en representantes de organismos de evaluación de la conformidad, partes interesadas y público en general. Para inaugurar esta segunda jornada de este seminario, tenemos con nosotros a Malika Goup. Ella es presidenta del Grupo de Trabajo de Transformación Digital de la Cooperación de Acreditación Asia-Pacífico y es actual directora de la Junta Nacional de Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración en la India. Adelante, Malika, por favor. Thank you, Veronica. Muchísimas A gracias, very warm Verónica. welcome and greetings to all Bienvenidos y present saludos here. a todos los And it is presentes. awesome to have Y a realmente es great response maravilloso from all tener of you in gran the first respuesta de webinar, ustedes en su which was primer conducted on webinario Monday. que se realizó el So lunes. before Por starting lo this tanto, antes webinar, de let us comenzar con first este webinario, recapitulate the primero discussions we recapitulemos had las in the discusiones que webinar 1. tuvimos en el webinario So 1. as we digitalize our Mientras accreditation processes, we digitalizamos need nuestros to procesos de constantly acreditación, debemos de upgrade and constantemente align our actualizar y solutions. alinear nuestros The recursos. presentation La on presentación resource sobre development los to desarrollos de sustain recursos digitalized para operations sostener las operaciones de elaborated upon the digitalización various aspects habló sobre los of resource diferentes development aspectos del and the desarrollo de challenges we have recursos to y los face, desafíos que debemos namely enfrentar. fast changes in technology, Capacitación, los cambios data rápidos de la management, tecnología, and several gestión de other datos aspects y were muchos highlighted. otros aspectos fueron resaltados. Then the second presentation Y was luego la on segunda process presentación fue optimization sobre el through proceso de automation. optimización mediante la In this automatización. presentation, we Esta informed about the presentación nos benefits of informó sobre los automating beneficios de the accreditation process. automatización del It proceso de saves acreditación. resources, it saves Ahorra time, recursos, it ahorra tiempo, eliminates errors, and elimina most errores y importantly, aún it más eliminates importante, physical storage elimina of el records. almacenamiento The físico. presentation La on presentación establishment of sobre international determinación collaboration de networks colaboración for the internacional, estas exchange of redes para el mutual best intercambio practices de buenas highlighted the prácticas, benefits of resaltó los sharing beneficios de best practices for compartir e mutual intercambiar benefit, buenas like authentication prácticas, of como certificates la can be done, autenticación de and this certificación que se can puede further hacer lead y to esto puede outcomes ser in muy harmonizing the útil para la international best armonización practices. de las buenas prácticas The fourth internacionales. La presentation cuarta was on presentación fue sobre harmonization la challenges armonización y in sus building desafíos digital al platform construir transformation la tools transformación at the digital y regional sus level. herramientas a nivel Through this regional. presentation, Mediante we esta walked through the presentación, challenges and nosotros vimos solutions los desafíos y las in the digitalized soluciones processes en el during the proceso de digitalization journey digitalización a lo largo for de la the travesía de conformity exploración assessment para activities, las for the actividades de status of evaluación de conformity assessment conformidad. activities. Then we had the Y panel luego discussion nosotros after the tuvimos four una discusión de presentations. panelistas So después de in la the cuarta panel presentación discussion, y the durante la discusión experts entre gave panelistas very useful
Los presentadores nos dieron perspectivas muy útiles sobre los diferentes aspectos de la digitalización y hablaron sobre varias partes estratégicas que deberíamos de considerar en nuestra travesía de digitalización. Yo espero que los participantes que estuvieron en el webinario 1 tomaron notas y que son útiles para ellos. Los expertos también hablaron sobre cómo mejorar la eficacia, mejorar la participación y la transparencia de las partes interesadas y cómo reducir la carga administrativa. Y también hablaron sobre el riesgo relacionado con la digitalización y muchos otros temas sensibles. En este webinario, en el webinario 2, igual tenemos temas muy interesantes que se discutirán. Yo espero que ustedes vean la presentación previa para este webinario. Así que avancemos y sin tomar mucho de su tiempo, voy a detenerme aquí. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Amélica, por sus palabras introductorias a esta segunda sesión. Y también está con nosotros Carlos Echeverría. Él es coordinador del Grupo de Trabajo de Transformación Digital de la Cooperación Interamericana de Acreditación, IAAC. También presidente del Comité de Gestión de esta misma cooperación y actual director ejecutivo del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Él, en representación de la región de las Américas, nos comentará sobre los temas que se van a tratar y la relevancia de los mismos para las dos regiones. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, Verónica. Un fuerte saludo a todas las personas que el día de hoy se han conectado para compartir con nosotros información muy importante sobre digitalización. Como bien lo mencionó, soy Carlos Echeverría, director ejecutivo del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, y en este momento tengo el honor de darles la bienvenida a la segunda sesión del webinar conjunto sobre digitalización, una iniciativa que une a la Cooperación Interamericana de Acreditación, IAC, y a la Cooperación de Acreditación de Asia-Pacífico, APAC, con el valioso apoyo del PTB de Alemania. Nos encontramos en un momento decisivo. La transformación digital no es una posibilidad futura, es una necesidad y es una realidad actual sobre la que tenemos que trabajar organismos de acreditación, organismos de evaluación de la conformidad y todos quienes hacemos la infraestructura de la calidad. Desde IAC y APAC estamos convencidos de que solo mediante la colaboración internacional y el aprendizaje conjunto podemos avanzar hacia sistemas más eficientes, interoperables y accesibles. Como bien ya nos mencionó Melika, tuvimos una primera sesión el pasado 28 de abril con temas muy interesantes sobre los cuales el día de hoy vamos a tener una segunda sesión para ir complementando y abordando temas estratégicos y técnicos que marcarán el rumbo del trabajo conjunto en digitalización. Iniciaremos con una presentación sobre la autoevaluación de requisitos, herramienta clave para impulsar mejoras dentro de las organizaciones. Luego veremos cómo las aplicaciones móviles pueden facilitar la evaluación y la recolección de datos. En tercer lugar, exploraremos el concepto de un panel unificado que permite integrar la experiencia de los organismos de evaluación, acreditación y regulación, tener datos en un solo panel unificado. Luego pasaremos a tener una discusión sobre el uso inteligente de datos reconstruidos, un tema clave para mejorar la trazabilidad y la toma de decisiones en datos. Finalmente tendremos un panel de discusión con expertos de IAC y APAC que compartirán visiones prácticas sobre estos desafíos comunes en la digitalización. Y para el cierre contaremos con palabras de Melika, quien es la presidenta del Grupo de Trabajo de Digitalización de APAC. Esperamos que este espacio siga siendo una plataforma de información, una plataforma activa para la cooperación técnica, el intercambio de ideas innovadoras y el trabajo de decisiones y procesos conjuntos para poder continuar en este proceso de digitalización. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo colectivo hacia una infraestructura de la calidad más digital, más conectada y más resiliente. Bienvenidos y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Estas palabras también de introducción a este seminario. Damos nuevamente la bienvenida a todos los ponentes y panelistas que se dieron cita el día de hoy y arrancamos con el seminario. Al automatizar las tareas rutinarias, la digitalización puede reducir costos operativos y mejorar la asignación de recursos, optimizando así el proceso de acreditación. Por eso tenemos ahora con nosotros a Jennifer Danielson, que nos acompaña desde Canadá. Ella es gerente de sistema de calidad en programas de acreditación del Colegio de Médicos y Cirujanos de Columbia Británica. Ella nos hablará sobre la autoevaluación de requisitos. Por favor, adelante, Jennifer. Muchísimas gracias. Yo voy a tratar de compartir mi pantalla y asegurarme de que sí funcione. Tal vez me darán unos minutos para que esto funcione. Aquí vamos. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo creo que ya pueden ver mi pantalla. ¿Alguien me puede notificar? De lo contrario, muchísimas gracias a todos y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes para discutir los requisitos de autoevaluación y la importancia de esta actividad mientras nosotros emprendemos cualquier proyecto de digitalización. A lo largo de las próximas diapositivas, yo quiero compartirles qué significa estar en una travesía de digitalización en formas y opciones que nosotros tenemos para comprender dónde nos encontramos y hacia dónde podremos dirigirnos. Y finalmente, ver las herramientas que hemos estado desarrollando en APAC para apoyar nuestros organismos de acreditación para entender su condición actual y sus próximos pasos más adecuados. Como recordatorio para todos, dado que utilizaremos mucho estos términos en las próximas presentaciones, cuando hablamos de digitalización, nosotros estamos viendo el proceso de convertir información en un formato digital. Esto podría ser archivos físicos, archivos digitales, un sitio web con contenido estático. Cuando hablamos de la digitalización, estamos hablando de convertir las interacciones, comunicaciones y actividades individuales en funciones en línea. Podemos hablar sobre gestión de tareas, automatización de procesos básicos y tal vez un portal web para intercambio de documentos. Pero cuando hablamos de transformación digital, estamos entrando a una transformación profunda y acelerada de nuestros procesos y actividades de negocio. Estamos hablando de sistemas integrados más grandes, estos modelos, lógica condicional, e incluso adentrarnos a un apoyo para la toma de decisiones. Luego, cuando hablamos de ir en una travesía a lo largo de la digitalización digital y transformación digital, a menudo sabemos cuál es nuestro destino con estos bellos sistemas de automatización. Y es crítico realmente comprender, al igual que con cualquier otro viaje, dónde nos encontramos ahora para poder tener y trazar la ruta hacia nuestro destino final. Y esto se puede moldear por parte de nuestros requisitos, ya sea los requisitos ISO, normativas o obligaciones gubernamentales, y siempre tendremos la oportunidad de llegar a estos hitos y requisitos de varias formas. Nosotros no necesariamente necesitamos estar plenamente digitalizados o haber pasado por una transformación digital, pero como hemos hablado ya, ir hacia más automatización y oportunidades más digitales, esto crea más eficacia, mayor eficiencia y ofrece mayor operaciones consistentes, mejores decisiones. Por lo tanto, la travesía al destino puede verse como este mapa con muchas paradas, pero vale la pena al final de cuentas.
Entonces llegamos a la importancia de entender en dónde nos encontramos ahora. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos una discusión sobre mejorar nuestra digitalización y emprender una transformación digital? ¿Acaso estamos tratando de resolver un problema, un desafío que estamos enfrentando ahora, o estamos tratando de crear un mejor sistema para crear un mejor sistema en general o alguna combinación de ambos? Y también debemos de entender quiénes están involucrados en esta travesía nuestra. Aunque esto sí es una travesía individual para cada organización, nosotros a menudo podemos tener influencias y requisitos externos y eso nos da una vez más la oportunidad de crear una ruta con hitos a lo largo y tal vez dividir todo y segmentarlo en fases y siempre bajo el contexto de nuestra organización, en nuestro trabajo, en nuestra gobernanza y su panorama de gobernanza. Y finalmente podemos entender cuál es nuestro marco de referencia. Nosotros tenemos una oportunidad para diseñar nuestras travesías en formas que sean significativas para nosotros. Nosotros vamos a poder determinar cómo se ve lo bueno, cómo se ve lo excelente y cómo nosotros vamos a saber cuando ya hemos alcanzado la etapa correcta de transformación digital para nosotras y nosotros. Nosotros luego podemos evaluar y explorar cada una de las fases de lo que significa estar en esta travesía, cómo se ve estar digitalizado o plenamente transformados. Para ayudar con esto, el grupo de trabajo y la red comenzó a imaginar una herramienta que podría identificar dentro de cada una de las fases digitalización o transformación plena, 3 diferentes pasos. Nosotros comenzamos a pensar sobre cómo se miraría estar emergiendo en un estado de digital, cómo nosotros sabemos si estamos ya establecidos en esta etapa digital, donde ya cumplimos con esta competencia básica o este conjunto de estructuras básicos que necesitamos para la digitación correcta. ¿Y qué significa realmente exceder este paso? Ser excelentes y tal vez ya llegamos a este nivel último de digitalización que podríamos alcanzar y luego tenemos la oportunidad de amplificar en estas fases de crecimiento en cada una de las fases de trabajo. Por lo tanto, la próxima diapositiva son muchas palabras, palabras muy chiquitas y primordialmente es para la estructura y la visualización de la gráfica. Les prometo que por favor no traten de leerlo porque vamos a ver más adelante las partes individuales. Y esta es la herramienta que nosotros comenzamos a desarrollar como nuestra matriz de autoevaluación o herramienta SAM. Y ustedes podrán ver las 3 fases aquí en azul oscuro, las de digitación, en donde trabajamos a lo largo de nuestra emergente establecer y exceder la fase de digitar y hacia la digitalización para la transformación. Y esto está diseñado para que los usuarios marquen su esfuerzo actual y sus actividades actuales y realmente crear el punto de partida para una discusión. Esto le concede a todos el contexto para reunirse y entender en dónde nos encontramos, para involucrar a líderes y patrocinadores del proyecto para evaluar y entender qué podría ser posible. Quiero compartirles sobre cómo llegamos a este punto. Comenzamos con tomar nuestros recursos ISO 17001 y estudiar cada uno de los artículos y colocarlos en temas que nosotros hemos utilizado como nuestra propia matriz de autoevaluación y esta métrica. Luego validamos que nosotros sí comprendíamos quién se veía impactado por cada una de estas áreas mientras nosotros identificábamos nuestros temas versus los requisitos ISO. A partir de acá, nosotros cumplimos estos y los comparamos contra las estructuras organizacionales para entender que nosotros una vez más ya habíamos cubierto todos los aspectos de nuestro trabajo y cada uno de los elementos de nuestros requisitos. Y este listado aquí se convirtió en nuestra métrica SAM, agrupado por actividades operativas, conjunto de control interno y consideraciones de gobernanza. Quiero detenerme aquí y reconocer que este trabajo fue liderado para el expresidente de la
de APAC y él realizó mucho de este mapeo original y el marco de esta matriz. Cada uno de estos temas se convierten en una entrada, un proceso identificado en la herramienta de matriz. Y luego empezamos a describir un poco el proceso y la definición del proceso. Así que mientras los individuales están autoevaluando para su maduración digital en un proceso específico, nosotros tenemos el alcance de lo que estamos conversando, de realmente que estamos evaluando. Por lo tanto, nosotros hemos tomado los temas y procesos por aplicación, calendarización, planificar y entrega de evaluaciones, hasta informes y tomas de decisiones, y luego adentrándonos a cumplimientos, procesos de apelación, manejo de esquemas y viendo las finanzas y cuentas por pagar y por cobrar, controles internos adicionales como evaluación de pares, actividades, riesgo, gobernanza, recursos humanos, gestión de datos. Para cada uno de esas partidas de proceso empezamos a amplificar y aquí es donde nosotros podemos comenzar a identificar en dónde nos encontramos como organización en nuestra travesía hacia la digitalización. Si nosotros estamos viendo una fase de digitación, ¿acaso estamos emergiendo? Hablamos sobre el proceso de aplicación, estamos iniciando, estamos comenzando a digitar nuestros documentos hasta en donde ya estamos completamente digitados. ¿Acaso ya entramos ya a la fase de digitalización en donde comenzamos ya a automatizar algunas actividades emergentes estableciéndose o que ya excedimos eso y ya entramos a la transformación digital? Y en este ejemplo en particular, el de la organización ya se identificó a sí mismos en la fase emergente de la transformación digital. La organización luego puede pasar por cada una de estas actividades y utilizar esta herramienta bajo su contexto. Los ejemplos que nosotros le brindamos a cada una de estas áreas, el objetivo es que se puedan editar y que sean relevantes realmente para cada uno de los grupos individuales que está haciendo esto. Brindamos espacios de ejemplos, pero estos pueden modificarse y crearse en base a lo que es adaptado para ustedes. Una vez ya pasamos por toda la hoja de cálculo y la matriz, ahora nosotros sabemos dónde nos encontramos. Tenemos ya la condición actual de cada digitación para cada área y proceso dentro de la organización y los pasos que nosotros podemos tomar para avanzar. Por lo tanto, ¿cómo sabemos dónde iniciar y comenzar? Tal vez ya identificamos esto a través de la matriz, una necesidad muy clara en un área que es considerablemente menos madura que otras y tenemos un área inmediata en donde nos podemos enfocar. Tal vez habremos identificado varias opciones. Para ahora nosotros tenemos los temas identificados para comenzar una conversación de priorización. ¿Acaso tenemos un área que tendrá el mayor impacto? Tenemos el área que sería la más fácil y la más accesible para mejorar. Y luego, ¿acaso tenemos alguna área que está completamente fuera de nuestro control? Que ahora nosotros tenemos ya contexto y un idioma y un lenguaje y la estructura para avanzar hacia un organismo correcto de gobernanza o con otros para comenzar la conversación sobre crear las mejorías digitales. Y aún así podemos entender mejor los requisitos de un socio, un cliente, al regresar a entender sobre quiénes están afectados con el proceso en el que estamos trabajando. Y por lo tanto nosotros sabemos que es un documento vivo, no solo un documento vivo para cada una de las organizaciones individuales que lo adopta para trabajar, pero también un documento vivo en términos de lo que nosotros brindamos como línea de base. Por lo tanto, la matriz por ahora está bajo evaluación y pruebas con uno de los organismos de acreditación para validar la credibilidad y mejorar el contenido que se les brindó como línea de base. Por lo tanto, escucharemos más esta retroalimentación a final de año e incorporar cualquier recomendación o cambio a esto. Y también nosotros entendemos que la digitalización continúa
No hay punto final, por tanto, con la inteligencia artificial y las normas de inteligencia artificial que se están convirtiendo disponibles y validadas, tendremos la oportunidad de amplificar qué significa realmente estar transformado digitalmente, incluso crear una cuarta columna para acomodar la siguiente fase o el siguiente nivel. Así que para cerrar, la autoevaluación de la digitalización realmente es una travesía individual de cada organización y algo que se puede emprender con una consideración de línea de base que luego pueden utilizarse para considerarlo esto en comparación para otras organizaciones dentro de diferentes departamentos, incluso dentro de la misma organización. Se puede construir junto en base al contexto de sus necesidades y de su organización. Es una excelente herramienta para comenzar a crear participación, perdón, e hitos y tener metas claras para que éstas se puedan comunicar y se alineen con los requisitos de la organización bajo su propio contexto. Muchísimas gracias y aquí concluyo. Muchísimas gracias a Jennifer nuevamente por esta exposición, este tema tan importante para dar inicio a esta gestión dentro de la transformación digital. Sabemos que los sistemas digitales son importantes y son clave dentro de esta nueva era, pero también los dispositivos utilizados para ejecutarlos, ya que permiten una mejor gestión de datos, accesibilidad a los mismos, lo que facilita el almacenamiento, recuperación o análisis de la información. Por eso damos nuevamente la palabra a Malika Goup. Ella es presidenta del Grupo de Trabajo de Transformación Digital de APAC, como ya les había mencionado, y nos mostrará los avances en evaluaciones basadas en aplicaciones móviles. Adelante nuevamente, Malika, bienvenida. I'll share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Hope my screen is visible. Espero que ya So I puedan will, verla. touch upon the topic Voy a of, hablar sobre el mobile tema app-based de assessments. evaluaciones So mobile basados en devices aplicaciones basically. móviles, los dispositivos Whether we móviles que can utilizamos, ya sea take que it to nosotros the podamos site of the assessment, llevarlo al sitio, conduct the assessment, hacer una and evaluación. submit the Malika, report to sorry, Malika, we cannot see your Lamentablemente aún no screen. podemos ver tu pantalla. You're not So able you to. can try to share Okay. again. It is visible now. Visible, but you can turn into presentation mode. Yes. Done. Perfect. Now it's Perfecto. visible. Estamos viendo Okay. tu pantalla. So the Muy bien. iPad can be carried to the La assessment iPad se le site, puede and llevar al then sitio de the evaluación mobile y Android luego phone el or maybe dispositivo the móvil, ya sea Apple Android o MacBook, all those things you can Apple, carry to the MacBook, todo aquello assessment que site puedes and llevar al conduct the sitio de assessment. evaluación y The realizar una entire laptop we evaluación did not carry. con So there is facilidad. a thought process that Este es un part of the proceso assessment donde or part of parte de la accreditation evaluación o process parte del proceso can de be done acreditación on the puede app realizarse en when esta the assessor aplicación is in cuando the el evaluador se laboratory or encuentra the en el PPT or laboratorio the representation o producer, en el área and then come y back luego and shift it or transfer regresar it y to the transferir web la application información a for la that same aplicación assessment, web and it para gets la misma synced. evaluación. So I will Por explain lo in tanto, this voy a presentation explicarles con esta how this can be presentación cómo conceptualized and esto se implemented. puede conceptualizar So e implementar. Por lo the tanto, app can be la customized aplicación and se puede owned by the AB itself. adaptarse So AB can have its por el customized apps which organismo de might be it acreditación. could be of open Entonces, source so puede that ser de users fuente can abierta donde take something out las of it. personas pueden The tomar security información would de be ello, there. pero Then siempre it habrá can be used in seguridad y también Android, puede iOS utilizarse and iPad, en etc. dispositivos And easy to Android, handle. iPads, etcétera. Es fácil de Then let's manejar. suppose there Y is a luego checklist of hay un lista de AB as per a verificación particular sobre standard, say ISO un estándar en 10999 particular, or norma ISO particular, pero 17025. ISO Then in 17025. that case, Y luego en the ese app caso, can la be aplicación in the app, the en la checklist can be aplicación, el pre-filled, listado de verificación and se puede based on llenar the de assessment antemano según la statistics, then evaluación the que debe relevant de checklist can be realizarse selected. y ahí se puede And seleccionar el listado de also, verificación there are deseado. Y different también assessment hay techniques diferentes that técnicas would be de used by evaluación the que podrían assessor. So that utilizarse por el also can evaluador. be Y pre-filled. luego If también not output
puede haber opciones a seleccionar y pueden haber diferentes métodos de selección para cada una técnica de evaluación. Por lo tanto, será muy útil y cualquier equipo que están utilizando, que deben de calibrar o probar, que debe de reconocerse por el equipo de evaluación, entonces eso también puede seleccionarse y se buscará dentro de la aplicación que ha presentado esto ante el organismo de acreditación y se puede personalizar para el proceso de evaluación y puede ser muy útil. Ahora, otras características son así como es lo que está presentado por ello, el evaluador y se puebla en la aplicación y todo depende de las premisas y de lo que estamos tratando de realizar y se puede llenar siempre de antemano si estar listos. Puede haber varias ubicaciones en las cuales el evaluador va a estar visitando. Se puede tomar una selfie geolocalizada para poder, durante la reunión, la primera reunión, de la reunión de cierre, y eso también puede ser incorporado a la aplicación móvil. Entonces, si el equipo evaluador está en la reunión, en la primera reunión, ya sea cuál es el nombre del evaluador que esté ahí, eso va a ser prellenado en los datos basado en la solicitud y en la constitución del equipo de evaluación. También los nombres del personal del organismo de evaluación de conformidad y luego durante la primera y la reunión de cierre, esto puede ser ya prellenado con estos datos. Estas son temas bastante útiles para cualquier aplicación móvil. Esto es lo que podemos hacer para llevar a cabo las evaluaciones. Puede haber una lista diferente para una asistencia técnica o puede ser que haya una lista diferente, pero todo esto puede ser hecho a la medida y se puede ingresar a la aplicación cuando esté siendo desarrollada. Sí, nosotros también podemos tener que si el evaluador necesita o tiene o ha evaluado todas las cláusulas y ya sea la cláusula o la subcláusula que esté incompleta, pueden llenar todas o ponerlas que estén incompletas y esos indicadores dentro de la aplicación serían útiles también. Todas estas cosas son lo que estamos diciéndoselos en el seminario web para que ustedes puedan desarrollar su aplicación móvil basado en esto y que puedan continuar haciendo su evaluación. Supongamos que hay varios esquemas que está ofreciendo el organismo de evaluación y en particular tiene que ser una calibración o una actividad o evaluación que se vaya a seleccionar. Esta también puede hacerse a la medida según la aplicación y la técnica de evaluación puede ser seleccionada. El ámbito o el alcance depende del esquema que fue escogido. Y esto se va a llenar en la aplicación basado en lo que se decidió. Habrá flexibilidad en editar los datos. Digamos que el organismo de evaluación ha aplicado para un alcance específico, se puede cambiar algunos valores o se puede poner algunas observaciones. Entonces, hay una capacidad de edición que se le puede dar brindado al equipo de evaluación para que se pueda capturar, por ejemplo, en un color distinto o que pueda ser utilizado en otro lugar y que también tenga el resumen de los cambios y este tipo de cosas es algo que se puede hacer. Luego también puede hacerse observaciones sobre la competencia del organismo de evaluación y esto puede hacerse por medio de la evaluación o por la aplicación. Y otra característica importante que puede ser incluida en la aplicación es una fotografía de cualquier actividad si es que esta es requerida por el organismo de acreditación. Los evaluadores pueden tomar una fotografía y la pueden cargar
esto puede ser cargado a la aplicación. Entonces, la confidencialidad estaría siendo respetada en este caso. Otra característica útil para los equipos grandes de evaluación cuando el informe se esté recopilando. Todos los miembros del equipo y los líderes del equipo están haciéndolo en sus respectivos teléfonos móviles, están haciendo sus distintas listas, están diciendo sus distintos alcances y una vez ellos todos hayan completado esta evaluación, se puede reunir o unir todo esto para que, por ejemplo, las cláusulas o las subcláusulas puedan unirse y de una forma fácil para los otros organismos de evaluación puedan también evaluar y los comentarios de los evaluadores también pueden estar ingresados o colocados en la aplicación si es que esta característica se encuentra en la aplicación. Una vez más, después de la presentación o de completar o la reunión o durante la reunión de cierre, se puede tomar una selfie y esta puede ser cargada en la aplicación web para la evaluación y desde la aplicación móvil puede ser transferida a la web. Entonces, esta es una característica muy importante que todos los organismos de evaluación pueden pensar en utilizar para que no tengan que abrir la aplicación web durante la evaluación en el sitio. Ahora, supongamos que un equipo evaluador se le ha brindado, digamos que se han llevado una evaluación y están haciendo una evaluación el día de hoy y el día de mañana. Entonces, por ejemplo, yo me salgo de la aplicación, yo ya no voy a tener acceso a la siguiente evaluación. Entonces, yo necesito, por ejemplo, ingresar este informe mañana cuando yo complete la evaluación. Y ahora habrá más datos disponibles en la aplicación y yo podré entonces mandarlo a la aplicación web. Una cosa que puede ser tomado en cuenta con los organismos de evaluación es que cuando inician a hacer la evaluación y cuando la cierran y dentro de este tiempo, el equipo también puede trabajar fuera de línea o offline y esta opción también se les puede ser brindada. Pero puede haber ciertos desafíos. No todo el mundo va a estar disponible para poder utilizar esta aplicación móvil. También la demografía puede convertirse en un desafío y también los dispositivos, que si, por ejemplo, se necesita ingresar una cantidad grande de texto, eso se vuelve un desafío y algunas veces también el acceso al Wi-Fi podría ser un desafío. Si un evaluador quiere utilizar la conversión de audio a texto, podría ser que no se capture todo completamente y ese podría convertirse en un desafío para que el organismo de evaluación entienda. También, por ejemplo, los teléfonos móviles deberían de tener, por ejemplo, algún tema de seguridad, porque podría ser un desafío y puede ser que necesiten hacerlo en otro tipo de aparato para la evaluación. La privacidad y la confidencialidad también. Este es un tema delicado, pero puede hacer que haya algunos desafíos porque están trabajando en un dominio específico en el cual podría encontrarse un problema de privacidad o confidencialidad. Esto era todo acerca de la evaluación que se está llevando a cabo en dispositivos móviles. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el cuadro del chat y yo estaré muy complacida de responder. Muchísimas gracias, Malika, por su exposición y como ya lo mencionó, está activo también el módulo de preguntas y respuestas en el menú inferior de este aplicativo Zoom para que puedan enviar sus inquietudes, consultas y serán respondidas por interno. Muchísimas gracias y continuamos. Los procesos digitales pueden mejorar la experiencia general de las partes interesadas al proporcionar servicios más rápidos y confiables. Está con nosotros Bethany Hackett,
Ella es gerente de calidad del Programa Nacional de Acreditación Voluntaria de Laboratorios del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en los Estados Unidos. Ella nos presentará el panel unificado para OEC, para organismos de evaluación de la conformidad, para organismos acreditadores y reguladores. Por favor, adelante. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por la oportunidad. Y lo que voy a hablar es que se ha implementado la recolección de documentos digitales y con eso hemos creado unos portales que permiten a los organismos de evaluación y los evaluadores que puedan cargar y proveer documentación y que puedan verse esta documentación los unos a los otros basado en lo que está disponible o el acceso que tienen para poder ver estos documentos. Los portales también proporcionan la seguridad de cómo es que la información o los cambios que ha llevado esta información. Yo quisiera discutir cuáles son algunas de las consideraciones cuando nosotros estuvimos creando los portales. Obviamente, una parte grande de esto era cuáles eran los criterios internacionales para el ISO IS 17011, cuando nosotros estábamos viendo los criterios que nosotros como un organismo de acreditación debía cumplir para la información o la información que deberíamos recolectar de nuestros organismos de evaluación para comenzar el proceso de acreditación y que nosotros también vimos el estándar ISO IE 17025 para determinar qué era lo que los laboratorios deberían dar como soporte de su acreditación para cumplir con este estándar o esta norma. Y entonces se presentaba esta información como una solicitud para poder recolectar los datos porque utilizábamos un grupo de documentos base que cada organismo de evaluación de conformidad tiene que proporcionar para este proceso. Hay programas que pueden hacer que tengan información adicional que tenga que ser presentada y a menudo esto está basada en temas regulatorios o los intereses de la industria en comparación con otras organizaciones que también se requiere que cumplimos los mandatos de privacidad y seguridad para el acceso y el uso, sobre todo con unas medidas de seguridad que se ha requerido que implementamos, y esta es una autenticación multifactor o multipaso. Entonces, en nuestro portal también tenemos estos pasos y esta característica adicional que requiere esta autenticación de multifactores para poder tener acceso a los datos que tienen ingresados ahí. Otra área que nosotros queríamos evaluar es qué son las necesidades de los clientes. Queríamos poder proveer un repositorio que fuera seguro para la documentación de estos organismos de evaluación y queríamos asegurarnos que tuviéramos la mejor seguridad posible para poder mantener la confidencialidad de los documentos que habían proporcionado. También queríamos asegurar que tuvieran acceso a sus documentos de acreditación. Tenemos una página web pública que proporciona información básica acerca del ámbito o el alcance del certificado de acreditación, pero queríamos asegurarnos que tuvieran acceso a todos los documentos de acreditación que necesitaban para ese proceso de acreditación.
Otra área que nosotros queríamos ver era cuáles son las necesidades del evaluador. Y en el portal que creamos para esto, nosotros vimos cómo podíamos asegurar o darle seguridad a los documentos que les brindábamos a ellos para la preparación de las evaluaciones. Si esto iba a ser relacionado a la presentación de estos documentos o cuáles eran las necesidades que el evaluador tenía para poder accesar, para poder preparar estas evaluaciones. Y también queríamos tener un repositorio para, en realidad, la evaluación que se estaba haciendo a cabo y que ésta pudiera estar disponible tanto para el evaluador y para este organismo. También tomamos en consideración los intereses de las partes interesadas. Si, por ejemplo, hay un requisito específico que debía ser cumplido y esto podría venir de una variedad de lugares, podría ser los reguladores o de la industria o podría ser las leyes que tengan un impacto en todo este tipo de documentación. Entonces, cuando nosotros estábamos considerando esto, vimos las tres áreas. Teníamos un portal de los organismos de evaluación de conformidad, teníamos el portal para el evaluador y teníamos la base de datos y teníamos que asegurarnos que la base de datos estuviera accesible para nosotros dos. Entonces pudimos desarrollar el portal del organismo de evaluación de conformidad y, como les digo, pudimos recolectar la solicitud de acreditación y luego pudimos permitirle que tuviera acceso y visibilidad para los documentos y que la evaluación que se estaba llevando a cabo, y también les pudimos proveer los documentos de acreditación en sí mismos, que también incluían unas cartas y la comunicación que se ha empleado también. Entonces, para el portal, una vez más, teníamos que garantizar que los evaluadores, cuando ingresaran al portal, pudieran ver la solicitud de acreditación para poder preparar entonces la evaluación. También estábamos garantizar que su documentación de evaluación pudiera ser almacenada ahí y que fuera también disponible y que ellos también pudieran ver los documentos de acreditación para poder entender el proceso en el que estaba la acreditación. Entonces, también vimos toda esa información y pudimos afinar en realidad qué es lo que es visible, y tenemos algunas áreas que solamente pueden ser vistas por el organismo de evaluación de conformidad. Otra parte que solamente el evaluador puede ver, y podíamos mantener y gestionar esa visibilidad. Algunos de los beneficios que nosotros encontramos con el hecho de tener esta documentación visible y de recolectar todo en un marco digital es que no solamente el organismo de evaluación de conformidad tenía acceso a la documentación, sino que el sistema de portal también fue diseñado para poder procesar el alcance y el certificado de este organismo y lo rellena automáticamente en la página web que va a estar disponible de forma pública, y los organismos de evaluación también pueden ver esta información para su propio ciclo de acreditación. Entonces, ellos también tienen acceso a la documentación una vez haya sido agregada por el evaluador en el portal de evaluación cuando se complete esta evaluación. Y luego, para cada programa que se ofrece, puede ser consistente con el alcance o con el ámbito que se tiene, porque entonces los organismos pueden gestionar su alcance en el portal, en el cual pueden seleccionar de una lista de estándares o de normas acreditadas. Sí, una lista de normas para los cuales pueden solicitar acreditación, y cada programa dentro de este esquema contiene una lista de métodos que va de un rango. Por ejemplo, tenemos unos programas en el cual la lista es bastante pequeña, en la cual solamente hay pues unos cuantos normas o estándares, y algunos programas mucho más grandes que tienen miles de estándares o de normas que pueden escoger entonces, por ejemplo, cumplir. Y luego, al gestionar esto,
el hecho de que el organismo de evaluación pueda gestionar su propio alcance, pueden escoger cuál va a ser su respuesta a la acreditación o le pueden hacer saber al organismo de acreditación qué es lo que quieren o hacia dónde quieren dirigirse en esta acreditación. Y también podemos capturar por medio de la comunicación, tenemos cartas formales que han sido generadas por el sistema y que pueden ser enviadas, comunicación también informal que también puede ser almacenada, por ejemplo, correos que han sido enviados y se pueden también almacenar en el sistema. Y una vez más, tenemos la seguridad de poder identificar si se está trabajando de forma diligente para poder mantener esta información segura, para poder mantenerla confidencial y que otras personas que no deberían tenerla puedan tener acceso a esto. También quería mencionar la participación de NBLAP en el proceso. Han tenido la oportunidad de poder trabajar en el proceso de transformación digital a nivel nacional e internacional, y conforme somos parte del Instituto Nacional de Normas y Tecnología, NIST, que tiene un grupo de interés comunitario y su meta es conectar los programas, promover la coordinación y la colaboración para poder colaborar en que haya se pueda compartir la información, que haya certificados digitales para los materiales de referencia, están participando también en la trazabilidad digital y en varias áreas. Y mientras que se participa en esto en la plataforma mundial, también tienen sus propios esfuerzos para la transformación digital con programas de metodología e investigación. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un tema muy grande en este momento. En este grupo también puede dar un foro para poder permitir la metodología de transformación digital. Y es otra avenida, otra calle que se puede tomar en el cual se está haciendo mucho trabajo y NBLAP está trabajando. Han estado trabajando en conjunto para poder ver los procesos y algunas de las cooperaciones que estamos y la cooperación que puede ser significativa, sobre todo en el tema de inteligencia artificial, y también estamos participando como CIPM en esto. Y estamos siendo parte del SIM, que es uno de los firmantes. Bueno, fue uno de los institutos nacionales de metodología que está participando de forma diligente con el grupo de trabajo. Y luego el otro es el CIPM, que fue un foro establecido para la metodología y digitalización, y también es miembro de este grupo. Y grupos similares con la misión y objetivo de esto, que es el poder compartir información, y vemos mucho de los mismos tipos de cosas. Hay un muy buen trabajo que está ocurriendo y que se está haciendo en muchas áreas. Y luego, solo viendo los siguientes pasos va a ser trabajar con esos reguladores. Actualmente, NAVLA tiene una cantidad de programas de acreditación que trabajan con una interacción con los organismos reguladores, pero en estas interacciones no están basados entre el portal AB o con el portal del organismo regulatorio. Entonces, tenemos otros programas que se apoyan en la presentación de portales externos individuales, y hay dos que son bastante comunes en los programas, que sería el de la Comisión de Comunicación Federal, en el cual NBLAP tiene que subir o cargar cada una información que tiene de los organismos de conformidad. Y también tenemos ICED en Canadá, y que se trabajan con los organismos de evaluación de conformidad extranjeros que hemos trabajado. Hemos podido proporcionarle esto a las agencias regulatorias. Este era un repaso bastante breve de lo que hemos hecho para poder documentar la digitalización o la transformación digital y poder interactuar con los portales y trabajar a partir de esto. No sé si tienen algunas preguntas, yo estaré muy complacida de responder.
Muchísimas gracias. La intervención de Bethany. Sí, tenemos preguntas y que pedimos a los panelistas que continúen ayudándonos y colaborando con las respuestas a través del módulo interno que tenemos para poder nosotros continuar con, con el evento. En este proceso de digitalización es importante tener presente la seguridad de la información, garantizar la robustez de los sistemas y la actualización continua para hacer frente a potenciales amenazas. Todo esto para facilitar el acceso seguro a la información. Para la siguiente presentación tenemos con nosotros a Nikhil Kumar, que es actual subdirector de la Junta Nacional de Acreditación de Laboratorios de Ensayos y Calibración en la India, quien con su amplia experiencia nos hablará sobre el uso inteligente de datos reconstruidos. Adelante, Nikhil, por favor. Thank you, Veronica. Gracias, Good morning, good Verónica. day to all the Buenos días, buenas noches devotees a joining into todos this webinar. los que se están Share my presentes en ese screen, seminario please. web. Permítanme primero compartir mi pantalla. Anybody can confirm whether my screen ¿Pueden is visible? confirmar, por favor, que están viendo Yes, mi pantalla? it's okay. Sí, Okay, estamos fine. viendo. Bien. So, once again, a very good morning, good Una day vez to más, buenos all the días, invitees buenas here. noches a todas las My personas que topic están, a los is asistentes. about the intelligent El use of tema es sobre the el uso reconstructed inteligente data de los which datos comes to us while reconstruidos processing any application for que accreditation. recibimos cuando And estamos basically, procesando cualquier my solicitud. presentation Y will básicamente contain mi three parts. presentación va a estar One is dividida en about tres the partes. source of data. Una es sobre What la are the fuente de los sources where datos, we cuáles are son getting las the data? fuentes de las cuales estamos In second obteniendo part, I estos will datos. cover Y en la how to segunda parte voy a reconstruct cubrir cómo podemos the data which reconstruir we captured los datos que while nosotros processing the capturamos application mientras estamos or while procesando esa solicitud, practicing the todo mientras accreditation estamos activity. practicando o llevando a And then cabo my la third actividad de and last part acreditación. will Y luego cover la tercera y última parte use va of a cubrir intelligent use el of uso reconstructed inteligente data. de How los these datos data can help reconstruidos. ¿Cómo es que estos to datos take pueden policy ayudar decisions for para ease of poder ver las operations? políticas en los So sistemas? there are a ¿Cómo lot of pueden benefits facilitar las when operaciones? we have the data and we can Entonces use it. tenemos que So ver si coming back tenemos los to datos y si my podemos first part, utilizarlos. which is Ahora, the source volviendo a la of primera data. parte, la fuente de los See, datos. as far as this standard is concerned, ISO IC 17011. Vimos que So esto there are es four conferente al places ISO where IS the 17011. data is being captured by different Hay distintas stakeholders. formas en las cuales los If we datos talk se about capturan por los application distintos for interesados. Si accreditation, hablemos, por so ejemplo, de la whenever any solicitud para la government assessment acreditación body y is tenemos submitting un application to an organismo accreditation de body, evaluación de conformidad, then a lot of information get entonces mucha de provided la in información their que están application. proporcionando está en su Once solicitud. they submit the application, Una vez then presente en la there is solicitud, a document review hay una and evaluación de then estos after that there will be an documentos, de la assessment. documentación, y después va a haber So una the assessment evaluación. team is also Entonces, el providing equipo de some evaluación está proveyendo information. también información It may be through app, it may be through y puede phone, hacer que lo or it hagan may por be through medio de any la other web o medium. la But this is aplicación o the por otros source medios. where we can Pero esta get es it. la fuente en la cual podemos Third obtener part los is while datos. making the accreditation decision. Mientras aquí la It can tercera be parte through está a tomando la process of decisión de accreditation acreditación. body. Puede It ser can por be medio de un through organismo de the acreditación committee o members. puede ser por It los can be miembros del through comité any other o puede source. ser por medio de There cualquier also we otra are getting the fuente. data in Ahí terms of también decision. estamos recibiendo datos en And términos then de la finally, decisión. the Y luego accredited finalmente information which we la are going to información de display acreditación in que public vamos a platform. mostrar en la Generally, we plataforma call it pública. as accreditation Generalmente certificate, nosotros lo IC llamamos el 10001. certificado de la So these are the acreditación four o el sources ámbito where o alcance de la we have acreditación. the data is Entonces, being aquí captured es en and donde it se is está being capturando los used datos for y further está purpose. siendo utilizado para esos Let us come propósitos.
one by one to all these Ahora information. First is veamos accreditation uno por and una esta información. La primera so es la here lot of solicitud de la information we are getting. These acreditación are some of the y ahí está la documents información like que se está name, solicitando, por address, ejemplo, legal el nombre, status, la the dirección, resource el estatus requirement, legal, employees requirement, los requisitos de los resources available, empleados o it can personal, contain los recursos methodology like técnicos y puede incluir, recruitment, por ejemplo, contain el personal o reference reclutamiento, puede methodology incluir used también and also referencias the information y with respect to también la the información con participation in respecto efficiency a testing or la interview. participación en evaluación o los distintos So these are the niveles. information. Entonces, Even esta beyond this es also some la application bodies información are taking e note. incluso So these are all algunos the data organismos de where acreditación que están we tomando are todas capturing the las data from informaciones. Estamos different participation capturando estos bodies. datos de parte que nos están If we enviando talk about estos assessment organismos. team, Si hablamos so del whenever equipo de assessment team is going acreditación, for cuando el assessment, equipo de acreditación here also esté they are eh, capturing the data buscando la as we have evaluación, seen ellos in también our están earlier capturando los speaker datos conforme that lo test witnesses mencionaron are there. anteriormente. Sometimes they are capturing the image, sometimes they are putting the notes, A veces sometimes they están are colocando giving las some notas, a veces observations. So están these dando are all the observaciones. information which we are Por lo capturing into the tanto, esta es system. toda la información que captamos dentro del So this is one sistema. more source of Y esta es una information. fuente adicional de información. So third is accreditation decision making, where Entonces, either we are para la granting toma de decisión, accreditation ya or seamos que estamos any concediendo una other decision acreditación o can be cualquier otra extension, can razón, be puede reducing, ser suspension, extensión, withdrawal. reducción, In suspensión, terms of decision, eliminación. we are En getting términos the de information. decisión, nosotros This is estamos again tomando la source of información data. y esto una vez And más last es para part los where we are datos. Y giving the finalmente, accreditation en donde estamos information. concediendo la acreditación, la Basically, it's información a de scope of acreditación, accreditation where básicamente we are la giving alcance many de informations acreditación like donde damos mucha like información, the measurement method, como el scope of mesurando el accreditation can alcance de contain the product or acreditación, puede material, tener measurement el method, the test producto, method. It método can de sometimes we are prueba, giving the también instrument detail podemos dar el also, the range instrumento, in which el again rango the conformity assessment body can work donde along with the measurement and puede trabajar el certification. organismo de So these are all acreditación. informations Por which lo we are tanto, esa giving, and información this que is nosotros estamos dando. applicable for all Y types esto of aplica para todo conformity tipo assessment body. de It can be a organismo de testing evaluación laboratory, de it can be a conformidad, un calibration laboratorio de laboratory, it prueba, can be a de medical testing laboratory, laboratorio, a laboratorio de proficiency pruebas testing provider, médicas. or a reference material. Y esto So es this is. material de referencia. Let us come to the second part Ahora llegamos a la segunda where parte. Nosotros we will talk about the vamos a hablar reconstruction sobre of la data. reconstrucción de los See, datos. data can be used when Los it datos is se pueden authentic utilizar cuando son and it is in a auténticos structured way. y está de una forma So, for estructurada. example, Por in ejemplo, our economy, en nuestra when we are talking economía, about cuando the estamos legal hablando entity of any de la particular entidad conformity legal de assessment un body, so organismo we de have evaluación de divided or we conformidad, have structured this hemos legal tenido ya la entity into estructura de 5 esta entidad types. legal en 5 A diferentes laboratory tipos. can have El a laboratorio conformity assessment o body el can have a organismo de legal evaluación de entity in conformación tiene que tener can be una, o registered puede under tener una Companies Act. entidad legal, una The empresa CAB can be registered registrada, under puede Limited estar Liability registrado Partnership bajo Act. una LAC SA de can be a society responsabilidad limitada, under una Trust Act, or asociación, it can be a government sociedad, o body, puede ser or it una can be a entidad gubernamental, proprietorship under o one puede person ser company. un solo So these are the propietario. 5 things which Y we estas have son las structured. diferentes entidades que So tenemos whenever disponibles. Entonces, a cada vez laboratory has to que submit un laboratorio its debe de legal entity, presentar they su have to información de entidad legal, select a drop debe de down seleccionar menu. en el Despite menú of the de icon, they have to select one and then desplegable have to upload their esta opción y luego pueden document cargar against any los of these documentos que legal respalda entity information. esta So condición in that legal. way, we are getting a De esa forma structured estamos data. So recibiendo in datos future, if we want to estructurados. En use el this futuro, data, si or quieren we can, utilizar estos datos, we have to give the information debemos de that how conceder la many información companies, sobre how many cuántas legal entities, empresas, how cuántas many entidades laboratories are there in legales, a laboratorios legal hay, entity under Companies que es Act. una So in SA, por this way, ejemplo. we can use this De esta structured forma data podemos to take some utilizar estos policy datos decision. estructurados para tomar Similarly, decisiones de when we are talking política. Es lo about mismo type of cuando CAB, hablamos el tipo so in de 17011, organismo de if we talk about acreditación de type of CAB, conformidad. Pues, if we talk hablemos about sobre segregated, it organismo will de show number of conformidad de categories, acreditación. like it can El be a número de, in-house por laboratory ejemplo, que es un for laboratorio manufacturer or R&D institute, it interno can be an para in-house laboratory. manufactura, For a investigación y commercial desarrollo. CAB, it can be a Para open uno to all. comercial, puede estar abierto a One more otros. category we have given Y is otra partially categoría que open to tenemos es others. So they parcialmente are doing their abierto a in-house work otros. as Entonces well as hacen they el are doing trabajo the interno activity of y external toman also. esta actividad So y se la llevan basically, a we have divided into clientes three externos. Lo categories. hemos dividido en tres categorías. If we talk about the scope of Si accreditation, hablamos del alcance de then also a acreditación, accreditation body can el have organismo de different acreditación también puede tener diferentes substructure
data for scope of Datos accreditation. They can divide the scope of estructurados pueden accreditation into dividir la different acreditación de alcance categories, and entre we can varias use the categorías y masters pueden also for them. utilizar las categorías Like for maestras. example, Por it's a field. So ejemplo, es un field campo. generally in our Por lo economy general, stands campo for en nuestra either economía it is a significa testing, ya sea validation, prueba, medical, calibración, proficiency testing médico, provider, or de reference methodology. So proficiencia. these are the 5 fields. Y estos son los 5 Similarly, in case campos. of Lo once mismo they en have caso selected the field, de que haya suppose seleccionado el the conformity campo, assessment body has selected un a field organismo de is testing. evaluación de campo Then it que comes to el, discipline. In testing, what discipline they are applying? el It can campo be realmente chemical es de discipline, pruebas. Puede mechanical ser discipline, químico, non-destructive testing, mecánico, fluid no flow, like this disruptivos, forensic. These are the caudal discipline. y potencia. Esa es la Then we disciplina. can go to further like Y sub-discipline. luego a una So subdisciplina. in fact, we can go further like De hecho, podemos ir group, más allá, como a matrix, grupo, test matriz, method. In that way, we método can de prueba. Y de esta structure forma the data nosotros podemos and we can have estructurar los masters datos for y them así also. podemos tener maestros, datos maestros para todos. So this is one way of Esta es una forma standardizing the data. en estandarizar los datos. Then it comes to the use Luego of llega al uso reconstructed data. So de datos nowadays, lot of reconstruidos. Hoy en día softwares are there. hay muchos Whenever you softwares feed the data, it disponibles. can give you some Cuando alimentan bar los datos les charts, pueden pie charts, dar and all the informations. gráficas y toda la información. This will help you Y esto to los puede analyze ayudar a the ustedes data para and analizar los to datos take a decision onto y this. para tomar una For decisión. example, for an Por accreditation ejemplo, body, para un organismo de how this acreditación, data will help you. cómo estos datos los pueden ayudar. It can help you for ease Puede of operation. ayudarlos por facilidad de operación. For example, Por when ejemplo, we are processing an cuando estamos application procesando una on a digital solicitud platform, en una plataforma then we are digital, capturing the luego estamos times captando also that los from one tiempos stage to other también de stage, una etapa a la próxima from etapa, one stage to next de una stage, etapa how a la much time it siguiente is taking. etapa, cuánto tiempo toma. So by Por analyzing lo it, tanto, we al can have analizar an esto, information nosotros that podemos which tener process or información which sobre step qué is proceso, qué taking paso está tomando long time más or tiempo there de lo is some normal problem in o the si hay process. algún So problema in en el that way, we proceso. can De analyze esta and then forma we can podemos have some analizar y luego podemos remedies or tener corrective action for that ciertas so acciones that we can ease out the mitigantes operation. para facilitar la For operación. example, next is El monitoring siguiente es and planning of monitoreo, staff assessment planificación program, de los programas de surveillance. evaluación de los organismos de evaluación de It can conformidad, be a surveillance activity, it can be renewal monitoreo, or load supervisión, distribution. renovación, So distribución de once we have given the carga. Una vez accreditation, nosotros ya so dimos esa based on acreditación the según our cycle, nuestro the ciclo, system can el give the sistema automatic reminder puede to the dar el CABs recordatorio for their automatizado a surveillance los organismos activities de or for their evaluación de renewal conformidad para su activities. actividad de In fact, for renovación. load distribution De hecho, also, incluso para distribución de carga. and the PT-ILC plan. El So PT. when we have a Cuando PT-ILC plan, nosotros system can tenemos un help us to PT monitor those QA activities y and LC, it can give nos us ayuda a rapid monitorear alerts eso y nos puede so dar that we can take los action datos para eso y accordingly. a partir de eso podemos tomar acción. Blind spot. Puntos See, when we are ciegos. having all Sí, this cuando information, nosotros we can tenemos toda esta plot that which información, area is having podemos ver most qué área popularities, tiene which la- area is having the dentro del less number laboratorio, of qué CABs. área tiene el So menor in that, número which de area is having problemas, less de number of CABs, assessors. cuáles So tienen el there we menor can número de take a decision that evaluadores y ahí this podemos tomar area la we have decisión de to decir que work sí, upon. tenemos que We trabajar en require esa the área assessor for y this area, so we requerimos have el to use an evaluador assessor para training esta área, por program. lo tanto tenemos que hacer And ya in un that way, the programa data can help y con us eso to el take some dato nos puede decisions. ayudar a Even nosotros a tomar decisiones. for policy decision, regional Incluso para coordinators, whether we require the regional coordinadores de coordinators, what are the regulatory políticas requirements y for a decirles particular cuáles son region los where accreditation requisitos body normativos can para give un some organismo de inputs, regulación y les pueden dar monitoring and información, follow-up on monitoreo deadlines. y seguimiento bajo eso, So this is also that what I have explained sobre earlier. For fechas a de particular entrega, given process, para un proceso en what is the time being particular, taken? cuál es What el is the time tiempo being que allotted? está Is there any gap? tomando, So si hay that gap alguna can be filled by brecha o un this punto information. ciego, Rapid alerts are also there. alertas rápidas. Uh, when we Cuando talk about this hablamos data, de so datos, if we have the si structured nosotros data, tenemos that datos structured data can estructurados, help us estos in datos advanced estructurados nos search pueden mechanism. ayudar en mecanismos de Nowadays, everybody is búsqueda looking avanzada. for Todos están buscando ready-made information. Means información if I want rápida. a Por laboratory ejemplo, si quiero or un I laboratorio want a conformity y assessment quiero body, un organismo de evaluación de what all are the conformidad, what all are ¿cuáles the conformity son assessment todos bodies los that diferentes can test organismos a de particular evaluación product? For de example, conformidad que puede hacer esto? a paint. I Por want to test a ejemplo, paint. quiero
probar So un lapicero. I want to get the details Y of all the quiero conformity assessment ver bodies who cuáles son can los do the testing organismos de of evaluación de paints conformidad. Podemos in my hacer design. las pruebas de eso. So in this way, we De can esta have forma, a advanced nosotros search podemos mechanism tener wherein you un will type the mecanismo de product name paint búsqueda donde and the reason, colocamos el nombre del and producto, it la will give me a razón, list of y me dará un accredited listado conformity de assessment bodies in that particular organismos region de where evaluación de I can submit conformidad, my donde yo puedo product for presentar mi testing. producto para su So these evaluación o advanced prueba. search Por lo mechanisms tanto, can este have these mecanismo de parameters like búsqueda avanzada accreditation puede tener program estos type. parámetros de programa de How many testing acreditación. laboratories are there ¿Cuántos in that laboratorios particular de region? prueba How many están medical bajo testing esta laboratories? How many región que PT tienen providers? Reference este tipo medical de programa providers. de So acreditación? if we have the Por lo data, tanto, si tenemos ya then we los can have datos, these entonces all advanced podemos search tener mechanisms. estos So mecanismos de specific búsqueda sector avanzada. food testing Un laboratory. sector In COVID específico de also, laboratorio de prueba who all are the de laboratories alimentos. which can do ¿Qué a laboratorio COVID puede test? hacer una prueba de COVID, Like por ejemplo? if want to get the O information si of quiero obtener la conformity información assessment body which can de un test organismo de energy evaluación de input, high conformidad voltage. para un CMC medidor is de basically for electricidad. calibration CMC es para laboratories where I calibración, can laboratorios de search calibración, the laboratories which can have a laboratorios que calibration pueden measurement tener una capability of this much. capacidad de evaluación, de So in this way, calibración. I can have Por the lo search tanto, de esta mechanism forma based yo on puedo tener un mecanismo specific de sector, búsqueda según un specific sector product, específico, un programa specific test method, específico, specific un método de range, prueba específico, un rango específico, and then based categoría, on category y also like también la government lab, categoría private como lab, in-house lab, laboratorio any privado, complex search gubernamental, mechanism can abierto. be done easily. Cualquier When we mecanismo have the data in a complejo se vuelve constructed fácil. Y way. luego So tenemos in that way, we esta can have the disponibilidad porque los search datos mechanism. están estructurados y reconstruidos bajo una estructura In fact, fácil. De hecho, when we have the data in cuando a nosotros tenemos structured los way, then datos we de una can forma estructurada, generate a podemos lot of generar MIS reports also. muchos informes MIS. And these MIS reports Y will estos take very informes less time MIS toman if the menos data is tiempo structured. si los datos So están the most estructurados. important is the Entonces, lo más structure importante of the aquí data. es la estructura de los If we datos. have Si nosotros all the tenemos inputs from the todos los masters insumos de los from the maestros drop-down menu, que vienen de los then menús these all desplegables, luego functions will work very estas smoothly. funciones trabajarán We con can facilidad. face the challenges when we are Podemos taking enfrentar the los desafíos cuando input estamos tomando los insumos from that a partir when we are taking in a input in text box like text box de or casillas the de laboratories or textos, conformity assessment bodies are giving the laboratorios input in de text. evaluación de So conformidad there these donde all ingresan applications we can textos. face the Entonces, challenges. ahí But if we use encontraremos the masters, problemas con then textos. Pero si these all utilizamos operations are very las smooth and it estructuras will give you a maestras, correct picture. entonces podremos tener We can una use the imagen más APIs to clara. transfer the Vamos a data from utilizar APIs para one transferir los place to other datos de un place. lugar a otro. Even in our economy, we are Incluso using en that nuestra whenever economía any estamos the utilizando list of accredited el labs are listado to be given de to government or organismos de regulators. evaluación de We are giving conformidad. a API Estamos dando and then the APIs data can be y los transferred datos van a within a poder minute. transferirse entre las partes interesadas. One more topic is there, AI, Otro artificial tema es la intelligence. inteligencia See, artificial. nowadays in every Hoy area, en this día, en toda artificial área, intelligence la is coming inteligencia into picture, artificial entra and en it is juego very useful y es also, muy útil también, subject to that you have to sujeto do it on your a que own deben de historical data. hacerlo bajo sus datos If you are históricos. using some Si están automated AI utilizando softwares and you are algún trying to use software it, de first you have to inteligencia validate it, then artificial, only it can be used. solo se puede utilizar si los Transfer datos and están exchange of validados. data when the Transferencia e system intercambio de datos cuando el digitized, sistema está then it is very easy. digitalizado y con esto ya es más There are few fácil. limitations also Hay for this. algunos límites para When you are esto. using too Cuando much están logic utilizando into the system, demasiado then you lógica can en el face the sistema, challenge of entonces speed. enfrentarán el desafío de If you are velocidad, having some free que es text lento. Si tienen textos libres instead of en lugar masters, de then tener also you can face datos challenges. estructurados, ahí encontrarán problemas. Confidentiality and security Confidencialidad y is always a seguridad concern. siempre es In una fact, if we are, preocupación. it is, De hecho, in fact, if we are using these si digital nosotros estamos platforms utilizando and we are plataformas using any digitales y third estamos party utilizando un for tercero development of software para el or for the desarrollo de system, software then we have to y take care of almacenaje de confidentiality and datos, security. podemos tener problemas de seguridad. Again, Una vez we have más, to use our debemos de own utilizar nuestros historical propios data to datos create históricos some para masters. crear So like an maestros, accreditation estructuras body is maestros, como un running organismo de acreditación accreditation activity from last que tenga 5 una year or actividad de 7 year, acreditación de los and they are últimos using 5 o this 7 digital años y están platform. utilizando They esta can use their plataforma own digital, pueden data utilizar sus and propios then they can datos make some y luego masters ellos pueden which will crear help the plantillas maestras que los upcoming pueden ayudar laboratories or con conformity los assessment siguientes bodies to laboratorios o fill their organismos de information evaluación and then we can para que process it.
den la información que nos pueden ayudar a Most comparar important también. is Lo we más should have importante the es que structured deberíamos de data. tener estos We datos can have the inputs estructurados from para dropdown, tener los and insumos then these de all los functions are ready to desplegables me. y todo es mucho So más this fácil is de all from my side. comparar. Esto es And todo lo if que you yo have tengo any para question, then you ustedes. Si can put tenemos it alguna into the pregunta, comment entonces lo pueden box, colocar and we'd like to answer en that. el chat. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nikhil por su presentación. Interesante cómo han ido experimentando dentro de este mundo de los datos reconstruidos. Terminamos las exposiciones de nuestros ponentes en este primer momento y pasamos a una segunda fase de nuestro seminario, que es el panel de discusión. Para este panel presento nuevamente a Malika Gove, presidenta del Grupo de Trabajo de Transformación Digital de APAC, quien actuará como moderadora del panel. Y por supuesto también agradecemos la presencia de los ponentes invitados. Tenemos nuevamente, le pido que esté con nosotros a Jennifer Danielson desde Canadá. También va a participar también Nikhil Kumar, que acabó de dar su ponencia, que representa a la Junta Nacional de Acreditación de Laboratorios en la India. También pido que nos acompañe Kim Rifel, es CEO de PAC para Latinoamérica, y también a Punya Udeshi Liganesh, quien es subdirectora de acreditación de la Junta de Acreditación de Sri Lanka. Bienvenidos a los ponentes y doy la palabra a Malika para que inicien el panel de discusión. Adelante. Thank you very much. Muchísimas welcome to this gracias. panel Bienvenidos a discussion. esta I hope discusión the de panel. presentations Yo have espero que been las useful for you presentaciones and hayan will sido be muy able útiles para ustedes y as well as ciertamente manage to take it ustedes into van a your poder digitalization journey. utilizar esta Now, información para su several travesía de questions must be coming digitalización. to your mind Y right tal vez now. tendrán algunas How do I preguntas start this? sobre How do cómo I do comienzo this? con How do esto, I cómo lo customize the hago, software? cómo creo mi Why propio should I use software a y por qué combination debería de of utilizar una mobile and combinación de laptop-based móvil solution, y etc., and many more computadora, things would be etcétera, y coming muchas into your otras mind. preguntas que les van a So let surgir en us sus now hear from mentes. the Así experts their que views on escuchemos de some los pertinent expertos sus questions perspectivas sobre that algunas I will preguntas throw to pertinentes que them. yo voy a So first plantearles. question I would Primera put to you, pregunta Jennifer. te la hago a What do ti, you think? Jennifer. How ¿Qué important crees is it tú? to ¿Cuán perform a importante es self-assessment realizar una activity autoevaluación before embarking on antes the de digitalization emprender journey? la travesía de digitalización? Muchas gracias. Sí, absolutamente. Según mi presentación por sí sola, no me sorprendería decir que esto es un paso absolutamente crítico. Y ya escuchamos una frase similar que dice que no podemos llegar hacia donde deseamos ir si desconocemos dónde hemos estado. Por lo tanto, esto es de entender dónde nos encontramos con claridad y de una forma muy sucinta. Y esto realmente crea un mejor punto de partida, un mejor camino hacia adelante y muchos menos desvíos en nuestro proyecto mientras avanzamos. Y tal vez podemos descubrir cosas emocionantes también a lo largo, pero si no lo hacemos, no seremos muy eficaces para llegar a nuestro destino o crearíamos cosas que no son ni eficientes ni nos ayudan sin una claridad de qué es lo que estamos haciendo ahora. Y esto nos ayuda a mapear nuestra hoja de ruta y es un paso Okay, thank you very absolutamente much. crítico. So that is Muchas gracias. precisely Y what eso es is going through our precisamente lo minds. que pasa por nuestras And mentes, now I ¿no? would like Ahora to quiero ask Punya the preguntarle same a question. Punia How la misma important pregunta. is it, ¿Cuán according importante to you, es, to según perform a tú, self-assessment realizar una activity before actividad de starting the digitalization autoevaluación journey? antes de comenzar con la Yes, Malika. transformación? Sí, Malika. Slab, because I'm working in slab Yo trabajo. as an AB. We operate multiple Nosotros schemes, operamos varios esquemas, but our accreditation pero procedure nuestro remains procedimiento de same for acreditación all permanece the siendo el schemes. mismo para todas las As competencias de SLAB, when we acreditación. establish Y our cuando nosotros system, establecemos nuestro it sistema, was difficult for me fue as difícil SLAB para to mí accommodate
para el organismo acomodar a todos los esquemas y los requisitos de los esquemas a través de un solo sistema, una sola plataforma, porque saben que nosotros operamos esquemas separados como prueba, inspección médica, PTV, ARNP y toda certificación de sistemas, certificación de productos, certificación personal y JLP también. Todos estos esquemas. Y tenemos más de 15 diferentes subesquemas, en especial para los certificación de sistemas, de productos, estándar de oro, GHG, de huella de carbono, etcétera. Por lo tanto, después de realizar la actividad de autoevaluación por 1 año y 10 meses, partimos en mayo de 2022. Nosotros finalmente hemos llegado a la conclusión que vamos a acomodar a todas las acreditaciones, procesos financieros, procesos administrativos como recursos humanos, incluyendo el desarrollo de capacidades y laboratorios de calibración. En la autoevaluación nosotros encontramos una identificación de requisitos del sistema y a partir de ahí planificamos el proyecto, identificar los procesos originarios para cada diferente paso y análisis de partes interesadas y fijar y aprobar los requisitos iniciales funcionales para el sistema según todo eso. Luego, los estudios de autoevaluación son necesarios y nos ayudan a nosotros a identificar todos los obstáculos que podemos tener, incluyendo responder a los requisitos de los sistemas que cambian a un sistema único automatizado con poco esfuerzo y aún así poder responderle a nuestras partes interesadas sin ningún problema al sistema. Entonces encontramos nuestras fronteras a través de nuestra autoevaluación y listado de verificación. Gracias, Punya. ¿Puedo agregar una cosa más? Punya me hizo pensar mientras ella estaba describiendo su travesía, que me encantaría escuchar cuán bueno les fue a través de eso. Yo realmente regresé a nuestra autoevaluación inicial para nuestra digitalización. Hace muchos años que lo hicimos y nosotros mapeamos todo y evaluamos en dónde nos encontrábamos y qué estábamos haciendo en su momento. Y lo utilizamos como un marcador de hitos para nuestros propios proyectos, que ahora se acerca cada vez más a la implementación, en donde nosotros podemos demostrar no ambiguamente, ahí es donde comenzamos, ahí es donde dijimos hacia dónde nos íbamos a dirigir y estas son las acciones y esto es lo que hemos alcanzado. Y si hubo brechas donde estaban y se convirtió en una herramienta que perdura, ahí ha perdurado a lo largo del proyecto y llegamos a cerrar el ciclo. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. La pregunta es para Nikhil. ¿Cuáles serán los mejorados en el manejo de datos en una plataforma digitalizada comparado con la manual? Thank you, ma'am, for this Muchas question. gracias por esta pregunta. When we talk about Cuando the nosotros improvements hablamos from sobre las manual mode mejorías to de digital forma mode, manual a digital, first, primero I would like to quiero emphasize on enfatizar the limitations of en las manual mode. limitaciones del modo manual. Basically, Básicamente, we can say there are nosotros three podemos limitations. decir que hay tres I can limitaciones, drag out which are the los cuales manual serían processes are los slower. procesos manuales son más Since lentos, there are manual dado inputs que are there, so it can be prone las to error entradas also. son manuales, And then a manual system is having difficulty to que pueden manage tener large errores y amounts of luego data. es difícil manejar So these grandes three cantidades de I can datos. Por drag lo out with tanto, a estos manual tres system. problemas son los que yo As encontraría con but un sistema once manual. we talk about Pero una vez nosotros digital hablamos system, sobre el sistema so in digital, digital system, para el as I sistema told in my digital, presentation como les also, mencioné en mi it can presentación, give us lot of nos puede benefits. dar muchos If we talk about beneficios si ease of estamos operation, hablando de facilidad de la so operación. the digital Por system lo can tanto, el give us sistema digital nos puede the pop-ups, the alerts. dar los In fact, it can mensajes give a y de to-do hecho list
nos It can puede dar un be grid listado wise, it can be week de wise, it can be month acciones wise. y It can puede give us the data that darnos whichever también are los the datos conformity assessment que bodies which are necesitamos como having the organismos de validity in evaluación de next 3 conformidad que months. tienen So we can validez en los prepare próximos tres our meses. plans Por lo tanto, accordingly. podemos preparar nuestros planes Basically, if we try to classify correspondientemente. the Básicamente, si improvements tratamos of de a digital clasificar system las over manual mejorías de system, un sistema digital versus the uno digital manual, system is el more sistema efficient. digital es More efficient in terms mucho of más because it eficaz is en having términos automated del data hecho de entry, que tenemos datos calculations, automatizados, reporting, cálculos, and it can informes, save a y aún significant nos time. puede ahorrar mucho tiempo. Digital system is having Sistema digital tiene more mayor accuracy in terms precisión, of mayor because we are precisión en términos having the del hecho de que validated rules, tenemos ya business reglas de logics, validación, las and validated lógicas entries. del negocio y Digital system is el having sistema improvement on digital scalability tiene as mejorías we are en told escalabilidad the amount of data en base a or las it can cantidades de handle the datos large y amount of podemos data, manejar which grandes is cantidades de difficult datos, in terms of que a veces manual. es difícil en términos de un Over and sistema above, manual. also if we talk Y about también si the estamos hablando benefits, sobre los beneficios, it will help us nos in ease of ayudará a transferring the data also. facilitar la If we have to transfer the transferencia. data in a Si debemos digital de platform transferir datos en una with the plataforma use of digital con el APIs, uso in a de los minute APIs, en un we can minuto transfer podemos a huge amount of data. transferir grandes cantidades de datos. So these are few Por lo things tanto, estos son algunos which I think it's a elementos benefit que creo yo when we are que moving from the manual to nos digitized. muestran que son los beneficios This is cuando my pasamos de experience. manual a digital y esta ha sido mi Thank you. experiencia. Muchísimas gracias, Nikhil. Ahora le planteo la pregunta a Kim. Kim, según tú, ¿cuál sería la mejoría en el manejo de datos en una plataforma digital Yes, versus una thank you, manual? Malika. Sí, muchas gracias, Well, Malika. my response is Bueno, mi in respuesta line with está what alineada Mr. con lo que el Nikhil señor previously Nikhil commented nos and presented. compartió y I would presentó. say that Yo diría digitalized platforms que las in plataformas accreditation and conformity digitalizadas assessment en organismos de through evaluación de automated conformidad data y de entry acreditación, and ingresos de validation datos might automatizados, reduces human validación, error and reduce el error increasing humano y accuracy compared aumenta to la precisión si lo manual comparamos methods. con métodos manuales. It will enable Va real-time a data facilitar datos en tiempo analytics and real, que se analicen processing en tiempo real, while que se procesen improving en ese decision momento making para and mejorar las tomas de operational efficiency decisiones for y mejorar la eficiencia testers operativa and para los configurators as evaluadores y well. tomadores de decisiones también. Also Y security, también right, will be seguridad, certainly correctamente, ¿no? enhanced through Se robust mejorará a encryption través and de access control, acceso y ensuring sistemas compliance, robustos, right, with asegurando el cumplimiento regulatory schemes realmente or con even esquemas technical regulatorios standards, y while normas centralized técnicas, data mientras management que la gestión de datos facilitates centralizados consistent facilita and reliable assessments. Thank you. evaluaciones consistentes y confiables. Gracias, muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta que se la plantearía a Jennifer. ¿Cuáles son los beneficios en autoevaluación basado en web? ¿Qué piensas tú? Sí, gracias. Yo analicé esta pregunta a partir del caso de uso que nosotros estábamos viendo. Y yo creo que algunos de los grandes beneficios que nosotros observamos cuando entramos a áreas más remotas, donde podríamos tener la oportunidad con un sistema basado en app para estar fuera de línea y que dependa menos en conexión de internet consistente y fuerte. Cuando estás conectado, ciertamente será más fácil para los dispositivos individuales que no hay que cargar tanto contenido en sistema basado en web y ser mucho más unificado para el uso que está diseñado. Así que realmente para nosotros es que entraremos a áreas muy remotas e incluso en áreas de alta población en donde paramos en un edificio concreto donde el internet desaparece. Esto rápidamente puede exceder cualquier requisito y costo de desarrollo cuando podemos hacer la evaluación. Así que funciona. Gracias. Y ahora esta pregunta se lo haré a Kim también, sobre cuál es tu perspectiva, cuáles son los beneficios en uno de aplicación versus web. Yes, thank you, Malika. Sí, gracias, Well, I Malika. would also Bueno, say yo that también diría app-based que basado en assessments la offer aplicación versatility, right, and ofrecen versatilidad reliability y also by confiabilidad también enabling offline use
permite el uso fuera de línea y listados de verificación, como vimos en la presentación, y también etiquetas de geoubicación, y esto lo hace ideal para lugares donde hay conectividad limitada, como también se mencionó por Jennifer. Y bueno, basado en app, estas evaluaciones brindarán también la personalización en tiempo real para la captura de datos, vincular equipo con pruebas y ofrecer evaluaciones personalizadas, adaptadas para ver la eficiencia del proceso de auditoría. Y en contraste, yo incluso diría que evaluaciones basadas en web, aunque ofrecen la independencia de la plataforma y facilidad de mantenimiento, con actualizaciones similares y acceso centralizado a informes de las evaluaciones, tienen sus niveles de eficacia, pero en cuanto a soluciones, son muy beneficiosos para auditoría en tiempo real en el terreno, mientras que las soluciones web son mejores para accesibilidad y centralización de gestión de datos. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que le voy a presentar a Punia. Punia, ¿nos puedes dar un ejemplo de la utilidad de un dashboard unificado o un tablero unificado en el contexto de las exportaciones? Sí, señora Malika. Si estoy hablando acerca de los ejemplos del uso de tener un tablero unificado o un dashboard unificado, en estos hay varios interesados que pueden tener acceso a los datos bajo ciertas limitaciones o límites. En nuestro país, el tener datos exactos es crucial en este momento. Es crucial porque la exactitud significa que no hay incertidumbre. Esta exactitud quiere decir que es exacto en este momento. Entonces podemos comunicar nuestros datos utilizando un tablero o un dashboard unificado. Y si un interesado recibe actualizaciones a tiempo, es más fácil entonces poder comprender la situación real o actual mientras se garantiza que los certificados de origen, por ejemplo, de los productos que han sido exportados y que han sido importados, así como cuando nosotros estamos garantizando los certificados de cumplimiento. Mientras tanto, es accesible también a los compradores, quienes están confiando en los exportadores y ellos van a poder recibir información actualizada en cómo es o qué están ocurriendo las cosas, cuál es el estatus actual de una exportación o una importación en particular. Y luego en Sri Lanka, la Junta de Exportaciones han colocado una plataforma que se llama e-Marketplace o el mercado en línea para exportaciones. Y todos los productos que han sido manufacturados en Sri Lanka tienen una plataforma para esta página web. Estas plataformas ofrecen el sistema de garantía que reconoce, por ejemplo, distintos organismos internacionales. Y esto es bastante beneficioso para los exportadores y para los importadores también. Entonces, por medio de esto, que todavía estamos en el proceso de desarrollarlo, como tenemos el plan de poder integrar nuestros datos actualizados y la información con ellos por medio de esta digitalización con los tableros que nosotros utilizamos. Ok, muchas gracias. Ahora le voy a presentar esa pregunta a Nickel una vez más. ¿Me puede dar un ejemplo de la utilidad de tener un dashboard unificado en las exportaciones? Thank you once again, madam, for this question. Muchas gracias por esta pregunta.
Sí, yo tengo dos ejemplos en realidad. Cuando hablamos acerca del uso de un dashboard o tablero unificado, y significa que en un tablero se está siendo utilizado por múltiples usuarios. Y me gustaría darles dos ejemplos. Uno es lo que estamos haciendo para nuestra economía y el otro es cuando hay distintas economías que están participando. Por ejemplo, lo que mencionó Punia, el de las juntas exportadoras que están participando. Y ahí, ¿cómo es que este tablero unificado nos puede ayudar? Entonces, completamente de acuerdo con lo que dijo la señorita Punia y lo que ella mencionó, porque son prácticas similares que estamos siguiendo en nuestra economía también. Primero hablamos de nuestra economía interna. Nosotros estamos utilizando una plataforma que se llama el e-Marketplace de gobierno. Esta es una plataforma unificada en la cual todos los laboratorios acreditados pueden registrarse y el alcance de su actividad se carga por el uso de organismos de acreditación de conformidad. Y en ese caso, cuando cualquier oficina o institución de gobierno quiere, por ejemplo, adquirir los servicios de unos laboratorios acreditados o estos organismos, pueden llegar a esa plataforma de mercado en línea y pueden de esa forma obtener el servicio de esos laboratorios que ya han sido acreditados por los organismos de conformidad. Esta es una forma del uso de un tablero unificado en nuestra economía. Cuando hablemos acerca del uso de un portal unificado o un tablero unificado, cuando hablamos de exportaciones o importaciones, tenemos múltiples reguladores en nuestra economía. Los reguladores que son reguladores completos, hay unos reguladores que son también reguladores ambientales, que lo llamamos para la Junta de Control de Contaminación y sí hay distintas entidades reguladoras. También tenemos reguladores para productos eléctricos que verifican su eficiencia. Entonces, cuando tenga que participar un regulador, este regulador están haciendo la vigilancia de mercado y lo que están haciendo es que cuando van al mercado, escogen un producto y lo evalúan según su conformidad por un organismo de acreditación de conformidad. Si ese producto, ya sea que vaya a ser importado o exportado, básicamente es para importaciones, pero cuando el producto está ahí y lo están viendo con un organismo de acreditación, pero si no es conforme los niveles que se necesitan, esos sistemas se encuentran en línea. Entonces, rápidamente se emite una alerta y este tipo de plataforma nos puede ayudar para que esta información se encuentre ahí disponible con otros interesados que este producto no está calificado o no está conforme a los requisitos y hay distintas áreas de información o estos parámetros. En ese caso, por medio de estas alertas rápidas, el gobierno puede tomar acción y puede entonces retirar esos productos o un equipo entonces puede trabajar para deshacerse de estos productos. Entonces, ellos pueden trabajar en poder deshacerse o ver qué es lo que se va a hacer con esos productos. Y entonces estos tableros unificados o los dashboards nos pueden ayudar para poder tener productos buenos en la economía. Esta es la opinión que yo tengo que dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría poder agregar unas cuantas cosas para los participantes acá. También el poder darle seguimiento a las muestras. Digamos que se le da una muestra a un laboratorio y llega al laboratorio y se comienza a hacer las pruebas de laboratorio y los resultados, entonces también van a salir a ciertas horas después y el regulador entonces puede también, o las muestras legales, también se le puede dar seguimiento utilizando ese tipo de plataforma unificada. Entonces sí, puede tener varios usos, en realidad es bastante útil. Ahora permítanme llegar a la siguiente pregunta, esta es la última pregunta para este panel y en este momento se la voy a presentar a Jennifer. ¿Quién crees que se va a beneficiar más del sistema de tener un tablero o un dashboard unificado? Sí, y creo que tanto Punia y Nikhil, ambos empezaron a hablar de estos jugadores o los participantes y las personas que tienen más interés en tener acceso a este tipo de información.
Y según los que yo he visto históricamente en mi carrera y mi enfoque ha sido en cuidados de la salud, no tanto en importaciones y exportaciones, pero los que ocurren dentro de una organización o los que pueden ocurrir en distintas organizaciones y en distintas pues, organismos de conformidad. Por supuesto, tenemos cuentas que tienen que ver con gobierno o reguladores que luego pueden tener acceso a todo el ámbito de trabajo y poder comprender los KPIs y poder entender las métricas mucho mejor. También hay un beneficio significativo para poder dar luz, ya sea a las distintas actividades que puedan apoyar a organizaciones similares o departamentos, instituciones similares o equipos con la carga de trabajo o esfuerzos que estén haciendo y que puedan tener un impacto en lo que están tratando de alcanzar o tratando de lograr. Eso lo que puede significar cuando se está creando estos tableros es garantizar que su comprensión y poder identificar los datos correctos y compartirlos de forma consistente y clara, especialmente cuando estamos hablando de distintos equipos que puedan tener una comprensión o una visión distinta de qué es lo que están viendo. Entonces creo que es una buena oportunidad para que todos estén en la misma página. Gracias, Jennifer. Ahora le voy a dar la pregunta a Punia de quién va a recibir el mayor beneficio de tener un tablero o un dashboard unificado. Sí, señora Malika. Unas cosas ya fueron explicadas por Jennifer y aparte de esto yo tendría que decir que según una encuesta que se hizo sobre el tablero unificado, las personas beneficiadas o los grupos beneficiados son los exportadores y los compradores. Porque estos exportadores y estos compraderos están participando en sus transacciones, en sus comunicaciones y como ya explicó Nikhil con las preguntas anteriores, es bueno para ellos el poder identificar cuál es el estatus actual de cierto organismo de acreditación de conformidad, si es que están acreditados o no, o si es que tienen el alcance específico de pruebas y evaluaciones o no. Y como dijo Jennifer, los reguladores o los creadores de políticas en el gobierno y las organizaciones internacionales que están lidiando o trabajando con estos temas internacionales, incluso compañías de seguros que están trabajando con estas importaciones, exportaciones o el sector bancario que utilizan o que trabajan con esos interesados, para ellos puede ser beneficioso el poder tener este tablero unificado durante este proceso de digitalización. Yes, Malika. Sí, No, you are Malika. muted. You're Perdón, tu micrófono está apagado. Thank you Está... very much, Punya. muchas And gracias, Punia. to sum up the panel Para discussion, resumir we las could hear discusiones del from panel, our pudimos experts escuchar present here de nuestros about expertos the que presentaron importance aquí of acerca de la importancia self-assessment activities de las actividades de right before embarking autoevaluación. on the digitalization journey. How Como important it lo que is tenemos que hacer to en esta make a travesía, qué tan self-assessment where importante es we are poder and hacer una what tools are autoevaluación de required, dónde nos what is encontramos the y qué scalability required procesos in the se coming están years, requeridos y and cuál es la very interestingly, escalabilidad que we se requiere en consider los siguientes the años y self-assessment muchas is cosas que very deben ser important. considerados, pero la autoevaluación Then es muy, muy we importante. discussed about Luego data handling discutimos in acerca digitalized del platform manejo de los compared to datos en manual. una plataforma Certainly, there digitalizada are en comparación benefits. con la There are forma huge manual. benefits, and Definitivamente we hay actually don't beneficios que have any son option enormes to move to y no tenemos digitalization. una opción que We no sea cannot remain movernos in hacia la manual mode digitalización. No for podemos seguir much trabajando longer period de of time. forma We have to manual mucho más digitalize. tiempo, sino que So we tenemos que don't have any other digitalizar. option. So No there are tenemos numerous ninguna otra benefits. opción, entonces hay numerosos beneficios. Then the app-based assessment. There are many benefits Luego of the app-based hay assessment muchos also. beneficios The también app-based de la assessments are evaluación useful, of de course. negocios y, por supuesto, They esto es they útil give us access porque to esto quite nos large brindan number un of files if acceso we can a una see cantidad them bastante while doing the grande de assessment. In apps, archivos, we may si not los be able to podemos ver cuando see some estamos haciendo previous la assessment evaluación y report, podemos some ver such incluso thing. algunos informes But then previos it is a very de handy evaluaciones tool previas, to pero do es una our herramienta assessment bastante with the útil para app and poder llevar a cabo integrate la evaluación con la the case aplicación so that y luego the integrarla assessment para que team la doing persona, the el equipo de assessment is evaluación que está llevando facilitated, a cabo la the ease of evaluación, assessment se le is pueda there, and then facilitar to
esta evaluación y que puedan completar entonces el informe, y para poder hacerlo utilizan la aplicación web. También el uso de un tablero unificado. Esto ciertamente va a ser lo que vendrá en el futuro, en los días futuros, y ya está siendo implementado en distintas economías y es bastante útil para varios interesados. Es útil para los organismos de acreditación, los importadores y exportadores, los laboratorios de pruebas, las agencias que están trabajando con importaciones y exportaciones. Entonces, aparte de esto, si es que hay, por ejemplo, una organización de compras, como estaba diciendo Nikhil, que el gobierno, por ejemplo, trabaja en este marketplace, es interesante poder todo en una plataforma. Entonces, este acceso hecho a la medida para el regulador, hecho a la medida para los organismos de acreditación, de conformidad y para otros usuarios, y puede hacer a otras organizaciones que también quieran tener acceso a estos datos. Entonces, el acceso limitado o el acceso de ciertos segmentos en particular. Esto va a ser bastante útil. Entonces, tener un tablero unificado va a ser muy útil también. Entonces, ya llegamos ahora a la discusión, al cierre de la discusión en el panel. Muchas gracias. Gracias a todos los miembros de este panel por darnos unas ideas tan profundas en esta discusión que tuvimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos quienes han participado el día de hoy. Realmente la transformación digital es una realidad y estamos en buen camino después de haber escuchado todas estas intervenciones. Las dos regiones tienen un mismo objetivo y es entregar los mejores servicios de acreditación y ahora con herramientas digitales que faciliten el intercambio de información con mayor transparencia y visibilidad del estado de los procesos, siempre en una mejora continua de la gestión, por supuesto. Agradecemos a quienes fueron parte de la organización de este seminario, a quienes lideran las dos cooperaciones de acreditación, IAAC y APAC, por su liderazgo y apoyo a las actividades en este camino hacia la transformación digital. Y para el cierre del evento, damos la palabra a Malika Go nuevamente. Por favor, Malika, sus palabras finales para concluir el seminario. Muchas gracias, Verónica. Es un honor el poder ser parte de esta iniciativa maravillosa de IAAC y APAC. Y el año pasado, cuando estuvimos trabajando en el proyecto de Asia-Pacífico en la región interamericana, nosotros nos reunimos y conceptualizamos el seminario web en julio. Y después de eso, nosotros dijimos que deberíamos tener un programa conjunto que pudiera beneficiar a ambas regiones, y es el motivo por el cual estamos acá y hemos llegado a las conclusiones en el segundo seminario web. Antes que nada, me gustaría agradecer a los miembros del comité del proyecto de PTV, APAC y AAC. También tenemos y agradecer a los expertos que tenemos acá. Nosotros tenemos al señor Grant y de la parte de IAAC, y con su guía y con su apoyo constante, nosotros vamos a llegar a poder completar este programa de forma exitosa. Y también un agradecimiento muy sincero al Comité Ejecutivo de APAC y de IAAC por su continua participación y por la presencia también de los participantes, porque sin los esfuerzos de los panelistas y los presentadores, ambos seminarios web no hubieran sido exitosos. Y al equipo organizador, el equipo de publicidad y también la coordinación es muy importante. Muchas gracias a todos ustedes. Y aunque estamos en varios continentes y distintos usos horarios, la presencia de todos y cada uno de ustedes
aquí es un testimonio del beneficio de la tecnología y lo que la tecnología nos puede brindar. Entonces, utilicemos la digitalización y las tecnologías emergentes para poder beneficiarnos, compartir experiencia en las distintas regiones. Estoy segura que vamos a hacer más porque encontramos que esto es bastante útil. Con esto, una vez más, me gustaría agradecerle a todos ustedes. Espero que tengan una excelente noche, un excelente día. Depende de donde ustedes estén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Malika. Y obviamente auguramos que todas las actividades que emprendan en digitalización y transformación digital a lo largo de las dos regiones sean un éxito y continúen con el trabajo. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes, a quienes informamos que en sus pantallas. Retroalimentación, por favor, compartan la retroalimentación. Eso. Sí, justamente, compartamos la información que vayamos implementando, haciendo. Esa información es valiosa para que continúe el trabajo. Informamos a los participantes que en sus pantallas tienen un QR al que pueden ingresar porque es importante para nosotros saber sus opiniones y comentarios acerca de este seminario, de estas dos sesiones que se han realizado en colaboración de las dos cooperaciones. E informarles también que tanto la primera como la segunda sesión están en nuestras redes sociales. Para quienes no pudieron verla completa, pueden ir al canal de YouTube de IAC y poder revisar nuevamente los videos. Igual que estén pendientes de próximos eventos que realizaremos dentro de esta temática de la transformación digital. Muchas gracias a todos nuevamente. Que tengan un excelente día.